Vamos a estudiar ahora el circuito combinacional conocido como multiplexor. El multiplexor es un circuito que permite seleccionar en su salida una de entre varias entradas. Su esquema de funcionamiento lo podéis ver aquí, en este dibujo, en el que aparecen una serie de entradas, n en total, y mediante un mecanismo de selección, que podemos ver como un interruptor de posiciones múltiples, podemos conectar eléctricamente una de estas n entradas a lo que va a ser su canal de salida O. Normalmente el mecanismo de selección va a consistir en un conjunto de bits que identifica cada una de estas entradas. Idealmente, n debería ser 2 a la m, una potencia exacta de 2, de tal forma que la combinación de bits de selección va a ser m bits. Aquí podéis ver el esquema de puertas de un multiplexor sencillo, con 4 canales de entrada, I0, I1, I2 e I3, y por tanto 2 bits de selección. Fijaos que consiste en un primer nivel de puertas AND con una serie de inversores que lo que hacen es generar en sus salidas los productos de los canales de entrada por los correspondientes productos canónicos de las variables de selección. De tal forma que para la combinación 0, 0, en los bits de selección, S1 y S0, la salida de esta puerta AND se pone en el valor que tenga I0, mientras que las demás salidas de las demás puertas quedarían en 0. Para la combinación 0, 1, aquí aparecería el canal I1 y las otras puertas pondrían sus salidas en 0. Para la combinación del 2, que sería la 1, 0, veríamos aquí el canal I2 y 0 en el resto de puertas AND. Y finalmente para la combinación 1, 1 veríamos aquí el canal I3 y 0 en las otras puertas AND. De tal forma que esta puerta OR, en el segundo nivel, lo que hace es combinar todas estas salidas de las puertas AND y permitir obtener en la salida O del multiplexor el canal seleccionado. Vamos ahora a considerar un par de ejemplos de circuitos multiplexores comerciales. El primero de ellos es el multiplexor 151, cuyo esquema de entradas y salidas podéis ver aquí. Se trata de un multiplexor con 8 canales de entrada y por tanto 3 bits de selección. Posee una salida directa, por la que observaremos el canal seleccionado, y una salida activa en baja, por donde observaremos el complemento del canal seleccionado. Tiene además una entrada de habilitación activa en baja. Para que el multiplexor realice la función para la que ha sido diseñado, esa entrada tendrá que estar en 0. Cuando el multiplexor esté deshabilitado, pues la salida activa en alta se pone a 0 y la salida activa en baja en 1, independientemente del resto de las entradas. Otro multiplexor que vamos a utilizar es el 157, cuyo esquema de entradas y salidas podéis ver aquí. Se trata de un multiplexor de 2 canales de entrada, una salida cuádruple, es decir, permite seleccionar una entre 2 palabras de 4 bits. Hemos denotado estas palabras de 4 bits como A y como B. Así que en la salida O podremos ver una de estas 2 palabras en función de un bit de selección, que tenéis aquí con esta notación. Esta notación lo que significa es que cuando pongamos el bit de selección en 1, seleccionaremos la palabra A en las salidas del multiplexor, y si ese bit es 0, por eso aparece la regla del complemento sobre B, veremos la palabra B. Tiene además una entrada de habilitación activa en baja, y cuando el multiplexor esté deshabilitado, pues todas sus salidas se ponen en 0. ¿Para qué se pueden utilizar los multiplexores? Bueno, pues los multiplexores tienen varias aplicaciones. La primera de ellas es realizar operaciones de multiplexación, es precisamente la operación que está asociada a su funcionamiento básico, aunque se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, se pueden usar multiplexores para transformar datos de formato paralelo a formato serie. ¿Qué significa esto de los formatos paralelo y serie para los datos? Bueno, pues significa lo siguiente. Normalmente los datos en sistemas digitales no se representan mediante bits individuales. Como ya os he comentado, normalmente la información va a estar codificada en forma de palabras de bits. Y dependiendo de cómo podamos acceder a esos bits, podemos tener la información en formato paralelo o formato serie. Si disponemos de todos los bits a la vez, al mismo tiempo, se dice que la información está en formato paralelo. Y si disponemos de los bits individualmente, de uno en uno, de forma secuencial, diremos que la información está en formato serie. ¿Cómo podemos utilizar un multiplexor para pasar información que esté en formato paralelo, es decir, todos los bits disponibles a la vez, a formato serie?
Bueno, pues vamos a ver un ejemplo sencillo en el que vamos a suponer que tenemos una palabra de 4 bits A, B, C y D. Disponemos de todos los bits a la vez, es decir, la información está en paralelo, y la queremos transformar a información en formato serie. Bueno, pues lo que haríamos sería introducir estos bits A, B, C y D por los canales de un multiplexor, que como veis tiene 4 canales de entrada y por tanto 2 bits de selección. Si ahora yo pongo en las entradas de selección la combinación 00, bueno, pues veremos en la salida del multiplexor el bit A. Durante el tiempo en que yo mantenga las entradas de selección en la combinación 00, pues será el tiempo que yo observe el bit A en la salida del multiplexor. Si ahora cambio los bits de selección a la combinación 01, bueno, pues observaré en la salida ahora el bit B. Si pongo la combinación 10, el bit C. Y finalmente, si pongo la combinación 11, el bit D. Así que información que tenía inicialmente en paralelo en las entradas del multiplexor la he ido obteniendo en formato serie, es decir, un bit detrás de otro por las salidas del multiplexor, según voy recorriendo las combinaciones de los bits de selección 00, 01, 10, 11. Otra aplicación de los multiplexores es que se pueden utilizar para implementar funciones lógicas. Para una función genérica de n variables necesitaríamos un multiplexor de n bits de selección, es decir, de 2 a la n canales de entrada. Por ejemplo, vamos a ver cómo podríamos implementar una función lógica concreta, esa de 3 variables cuya tabla de verdad tenéis ahí, con un multiplexor. Bueno, pues como se trata de una función de 3 variables, necesitaríamos un multiplexor de 3 bits de selección y por tanto 8 canales de entrada, como el que tenéis ahí. Lo que haremos será conectar las variables A, B y C de la función a las entradas de selección del multiplexor, de tal forma que con cada combinación de estas variables A, B y C iremos conectando cada uno de los canales de entrada del multiplexor con su salida. Si yo llevo las tensiones de alta y de baja de acuerdo a la tabla de verdad de la función a los canales de entrada del multiplexor, cuando recorra las combinaciones de las variables A, B y C, la salida del multiplexor se comportará como Z. Así que, como veis, se pueden implementar de forma muy sencilla funciones lógicas con multiplexores. El proceso de diseño es muy simple porque aquí no hay que hacer diagramas de Carnot ni hacer simplificaciones. Directamente la tabla de verdad es lo que conectamos a los canales de entrada del multiplexor y las variables a las entradas de selección. Y luego el circuito resultante también va a ser más sencillo, porque en vez de tener que conectar 3 integrados, uno de puertas AND, otro de puertas OR y otro de inversores, entre sí para conseguir la función lógica, nos basta con utilizar un solo integrado y todas las conexiones estarían dentro de ese integrado, que es el multiplexor. Para terminar, comentaros, tal y como veremos cuando hagamos ejercicios de multiplexores, que si dispusiéramos de un inversor adicional podríamos implementar funciones de hasta n más una variables. Es decir, podríamos ir a una variable más sin más que añadir un inversor además de nuestro multiplexor. Pero como digo, eso ya lo veremos cuando hagamos los ejercicios de multiplexores. Bien, y con esto hemos terminado de estudiar el circuito integrado multiplexor.